Esquema de sistemas numéricos. Vamos a estudiar ahora los números reales. Los números reales dice que es igual al conjunto unión del conjunto Q, unión, conjunto Q, complemento. Ese asterisco significa Q complemento. El conjunto Q pertenece al conjunto de los números racionales Q y Q complemento, ese Q con asterisco, significa números irracionales. Entonces, los números reales es igual al conjunto unión de los números racionales unido a los números irracionales. Los números racionales son las fracciones. ¿Cómo se definen las fracciones? Dice que las fracciones o conjunto Q es igual al conjunto A, B, perteneciente a Z, perteneciente a los números enteros. A y B pertenecen a los números enteros, tal que A partido por B. Entonces, aquí estamos definiendo nosotros una fracción. A partido por B es una fracción. Pero B, en este caso el denominador, tiene que ser distinto de 0. Entendiéndose que una fracción está compuesta por un numerador y un denominador, con B distinto de 0. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de fracciones comunes, 2/3, una fracción común, donde el 2 es el numerador y el 3 es el denominador. 5 entero, 1/5, esto es una fracción mixta. Una parte entera es el 5 y 1/5 es la fracción. Entonces, una fracción mixta está compuesta por un entero, pues un número entero unido a una fracción. Fracción mixta. Y 0,3 periódico, este es un número decimal periódico. También está considerado como un número racional o está considerado como una fracción. ¿Ya? Los números periódicos. Los números enteros, en este caso definido por z, es igual, ¿no es cierto?, al conjunto de los números negativos, ¿no es cierto?, en la línea recta son los negativos, unido también a los positivos. Entonces, los números enteros son los números positivos, teniendo como partida el centro, el 0, y partimos 1, 2, 3 hacia n números como la parte positiva, y menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos n números, la parte negativa. Entonces, parte negativa y parte positiva. Los números naturales son el conjunto, ¿no es cierto?, de aquellos números que parten desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, hasta n números. Entonces, todos los números naturales parten desde el 1. ¿Ya? Ahora tenemos los números irracionales, que pertenecen al conjunto Q complemento, o Q, ¿no es cierto?, asterisco, en donde podemos ver acá nosotros lo siguiente. Los números irracionales están compuestos por las raíces, los números de raíces, en este caso las raíces cuadradas de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cúbica de 3. Estas raíces se denominan raíces irracionales algebraicas, ¿ya? Donde la definición de raíz es la siguiente. Tenemos una raíz n de m, donde m es el subradical, ¿no es cierto? Subradical. El n es el índice de la raíz, entonces raíz n de m. M y n dice que pertenecen a los números naturales, entonces es importante destacarlo. M y n, tanto m, que es el subradical, y n, que es el índice de la raíz, pertenecen a los números naturales. También tenemos los números irracionales, compuestos por los números trascendentes, donde está el valor de pi, por ejemplo, como algunos ejemplos. El valor de pi es 3,14 y el valor de Euler, el valor de e, que es 2,7 y fracción. ¿Ya? 3,14 y fracción son números, ¿no es cierto?, que están escritos de una forma irracional. El valor de pi y el valor de e. Los números irracionales, ¿no es cierto?, y racionales o Q asterisco, dice lo siguiente: el conjunto de los números irracionales está compuesto por todos los números
decimales infinitos, números decimales infinitos, que no son periódicos ni semiperiódicos. Esto es muy importante. Entonces los números irracionales están compuestos por los números decimales infinitos, que no son periódicos ni semiperiódicos. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción. Eso es muy importante. Los números irracionales no se pueden escribir como una fracción. Es decir, decimales infinitos no periódicos, el infinito no, e infinitos no numerables. ¿Ya? Entonces podemos decir que los números irracionales son aquellos números que no son periódicos ni semiperiódicos y tampoco no se pueden escribir como una fracción. Es decir, son decimales infinitos no periódicos e infinitos no numerables. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del conjunto de los irracionales, más menos la raíz cuadrada de 2, más menos la raíz cuadrada de 3, más menos la raíz cuadrada de 5, más menos el valor de pi, más menos la raíz cuadrada de pi. Estos valores son números irracionales. Si sacamos la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, como ejemplo para tener ahí una idea, vamos a sacar la raíz cuadrada de 2, vamos a ver cuánto nos da. Entonces, raíz cuadrada de 2 es igual a 1,41, 42, 1, 3, 5, 6, 2. Entonces, este número es un número irracional porque no es periódico, tampoco es semiperiódico, no es una fracción, no lo puedo escribir como una fracción. Son números decimales infinitos no periódicos e infinitos no numerables. Yo no puedo ver qué número va a continuar después de, no lo puedo numerar, ¿no es cierto? No se pueden numerar los decimales. Entonces este es un número irracional, ¿ya? Un número irracional. Los números irracionales algebraicos tenemos, por ejemplo, la siguiente definición. Los números algebraicos son los números reales que son solución de alguna ecuación polinómica, cuyos coeficientes son números racionales, cuyos coeficientes son números racionales. A la vista de esta definición es fácil comprender que todos los números racionales son algebraicos, ya que R es igual a P partido por Q, es un número racional, y P y Q pertenecen al conjunto Z, el conjunto de los números enteros, donde R es la solución de la ecuación polinómica que vemos a continuación. ¿Ya? Entonces, lo importante de los números algebraicos son números reales que son solución de alguna ecuación polinómica. Acá tenemos una ecuación polinómica Qx menos P, por ejemplo, igual a 0. Si queremos calcular el valor de x, solamente tenemos que hacer lo siguiente, o sea, x es igual a P partido por Q. Ese Q que está acá pasa dividiendo. ¿Ya? Y esto es una fracción, este es un número racional. Cuando hablamos de números racionales, son fracciones. ¿Ya? Entonces, este es un resultado. En los números algebraicos irracionales, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, surge de la ecuación polinómica siguiente. Entonces si tenemos x cuadrado, eso menos 2 pasa a ser 2 positivo, sacamos la raíz de x, entonces x igual a la raíz cuadrada de 2. Ese 2, esa raíz cuadrada de 2, surge del resultado de esta ecuación de segundo grado, o de esta ecuación polinómica. X elevado a 3 pasa lo siguiente. Ese 3 que está negativo pasa a positivo. Entonces sacamos la raíz cúbica ahora, x igual a la raíz, como tenemos índice 3, esto sería la raíz cúbica de 3. Entonces de ahí surge este resultado. Estos son números algebraicos irracionales, ya como lo vimos anteriormente. Y así muchos otros números algebraicos. Donde tenemos números algebraicos irracionales y números algebraicos que son parte de las fracciones, como P partido por Q, como resultado. Entonces los números, los más importantes son
cómo encontrar respuesta a los números irracionales, ¿ya? Cuando tenemos raíces como incógnitas. Números irracionales trascendentes. Los números trascendentes son los números reales que no son solución de ninguna ecuación polinómica de coeficientes racionales. Por lo que hemos visto antes, todos los números trascendentes son irracionales, aunque no todos los irracionales son trascendentes. Como ejemplos más representativos de este conjunto numérico, tenemos el número valor pi y el número e, que significa es el número de Euler. Los números trascendentes son infinitos no numerables, no se pueden numerar la parte decimal. Hay muchos más números reales trascendentes que algebraicos. Hay muchos más números reales trascendentes que algebraicos. Vamos a ver a continuación cuáles son estos números trascendentes. Números irracionales trascendentes. Importantes. Los números irracionales más utilizados en matemática y que destacan por su presencia en numerosos contextos son el valor de pi, que se ve, ¿no es cierto?, con ese símbolo, pi, aunque conocido desde la antigüedad, solo fue reconocido como irracional en el siglo XVIII por el matemático y físico suizo-alemán Johann Heinrich Lambert entre el año 1728 y 1777. ¿Cómo se calcula el valor de pi, ¿no es cierto?, en forma geométrica? Dice que es igual a la longitud de una circunferencia, es decir, a la longitud de la periferia de la circunferencia, dividido por el diámetro, y ahí se obtiene un valor de pi, ¿no es cierto?, aproximado. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de pi? Sacamos la longitud L, que es la longitud de la circunferencia. Si uno pudiese tener una pita, ¿no es cierto?, y formar una circunferencia, y luego extendemos la pita, la podemos extender y medir esa longitud, y esa longitud que nos da, dividida por el diámetro de la circunferencia, eso nos da el valor de pi. Esa es, digamos, la razón cómo se obtiene el valor de pi. Números irracionales trascendentes importantes. El número Euler, o el número E. El número E debe su nombre al matemático suizo Leonhard Euler. Esto fue establecido entre el año 1707 y 1783. El valor de Euler es 2,718 y fracción, con infinitas cifras decimales no periódicas. Por lo tanto, es un número irracional, ¿ya? No lo podemos contar, en este caso los números decimales. Por lo tanto, son infinitas cifras decimales no periódicas. Euler observó la presencia de este número en diversas áreas del conocimiento, como en la economía, la biología, con el crecimiento poblacional y para estudiar enfermedades de carácter epidémico, etc. Pues ahí se utilizó de forma práctica y que ha ayudado, ¿no es cierto?, en cierta medida a la civilización y a la humanidad para poder dar respuesta a ciertas prácticas que son reales dentro del mundo, como es la economía, la biología, la salud, etc. El otro número valórico importante, trascendente, es el número phi, ¿ya? Es distinto a pi, este es phi es el símbolo de phi, una letra griega, phi. El número phi, también conocido como el número de oro o razón áurea, es considerado el número de las proporciones perfectas y ha sido utilizado por artistas de todas épocas, tanto en la arquitectura como en la pintura, escultura o fotografía. ¿Cómo se obtiene el valor? Es 1 más raíz cuadrada de 5 partido por 2, y eso da ese valor de phi, 1,618 y fracción. Pues aquí vemos cómo en una parte, ¿no es cierto?, de dibujar rostros, en este caso, aquí los artistas, los que conocen y saben este tema, ¿no es cierto?, trabajaron este valor llamado el valor numérico de oro o razón áurea para hacer más perfectas las proporciones, ¿no es cierto?, de las medidas de un rostro, por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo también de cómo se usa el valor, las longitudes. Números irracionales trascendentes importantes.
el número phi presente en el arte, están en la naturaleza. Aquí podemos ver las proporciones del valor de phi, algunas proporciones de cálculo de cómo se usó ese valor, también en las medidas, ¿no es cierto?, de las construcciones antiguas, ¿no es cierto?, en el caso de las civilizaciones antiguas también, en alguna parte, esa proporción fue utilizada para darle la proporcionalidad y las dimensiones a lo que se estaba estudiando. Las raíces inexactas. En la recta numérica, las raíces cuadradas no exactas pueden ubicarse usando regla y compás y aplicando el teorema de Pitágoras. Cuando uno habla de raíces cuadradas no exactas, son, por ejemplo, raíces cuadradas no exactas, son, a modo de ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5. Esas son raíces cuadradas inexactas. Y las raíces cuadradas exactas, la raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2, la raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Esas se llaman raíces cuadradas exactas, y las inexactas son las que nosotros estamos estudiando en cierta medida o trabajando, que se llaman raíces irracionales. Todas estas son raíces irracionales, ¿ya? Pero son importantes destacarlas una con la diferencia de la otra. En la recta numérica, las raíces cuadradas no exactas, como raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, pueden ubicarse usando regla y compás y aplicando el teorema de Pitágoras. Dada una raíz cuadrada, se descompone la cantidad subradical en una suma de cuadrados perfectos. Segundo, en una recta numérica se construye un triángulo rectángulo con las medidas asociadas a dichos cuadrados perfectos, de modo que uno de los catetos esté en la recta numérica y uno de sus vértices en el cero, no el del ángulo recto. Así, el otro cateto será perpendicular a la recta numérica. Entonces, ¿cómo construimos esto? Dice, con ayuda de un compás se traza el arco de la circunferencia con centro en cero. Entonces aquí dibujamos un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Que podemos ver que aquí este cateto adyacente tiene 3 unidades y el otro cateto tiene 2 unidades, por decir un número, 3 unidades y 2 unidades. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Este es un triángulo de 90 grados. Entonces, con ayuda de un compás, se traza el arco de circunferencia, ponemos, ¿no es cierto?, el compás y trazamos el arco de circunferencia, pasando el arco por el vértice, ¿no es cierto?, que forma la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces ahí tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, trazamos y obtenemos un valor. Con centro en el punto cero y radio correspondiente a la hipotenusa, este es el radio correspondiente a la hipotenusa, hasta intersectar la recta numérica. Ahí intersectamos la recta numérica. En este punto de intersección se ubica la raíz cuadrada. Entonces, lo primero que obtenemos acá cuando hacemos esto es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, mirando acá, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos unidad 1, o sea, cateto U tiene una unidad, cateto adyacente una unidad, el otro cateto también tiene una unidad, cateto opuesto unidad, y esto da raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. ¿No es cierto? Si uno hace este ejercicio, por el teorema de Pitágoras, uno se da cuenta que tenemos que calcular la hipotenusa, ¿no es cierto? La hipotenusa sería ese triángulo que estamos trazando acá, ese es el triángulo, esa es la hipotenusa, ¿ya? Esa es la hipotenusa. La hipotenusa, tenemos el triángulo rectángulo, vamos a focalizar un poco acá. Ese triángulo rectángulo que estamos focalizando, ese triángulo, ¿ya? Entonces, ese triángulo rectángulo tiene cateto una unidad, y el otro cateto, el opuesto, también tiene una unidad de medida, una unidad, la misma medida. Entonces necesitamos calcular ese cálculo o esa dimensión que corresponde a la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es parte de la siguiente manera. Si queremos sacar esa hipotenusa, lo que tenemos que hacer es calcular el teorema de Pitágoras. Entonces, cateto es 1 al cuadrado
más 1 al cuadrado, eso da 1 al cuadrado y 1 al cuadrado da 1 más 1, raíz cuadrada de 2. Esa es la raíz cuadrada que tenemos acá, raíz cuadrada de 2. Y estaríamos listos con la raíz cuadrada de 2. Luego trazamos con el compás, ¿no es cierto? Colocamos el compás en el 0 y trazamos mirando la hipotenusa ahí. Esa hipotenusa, el vértice de la hipotenusa, trazamos el compás y obtenemos acá la raíz cuadrada de 2. Esa es la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Esa raíz cuadrada. Luego trazamos una línea perpendicular a la misma altura, ¿no es cierto?, de la unidad. Trazamos una línea perpendicular y trazamos la otra hipotenusa y la calculamos. Esa hipotenusa que sale a raíz de 3 también se puede calcular. Por ejemplo, ahí este también lo podemos calcular. ¿Ya? Lo podemos calcular también ese valor. ¿Ya? Y así vamos calculando la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 5. Solamente ir elevando al cuadrado, ¿no es cierto?, los valores. Como lo vemos acá, acá esto se puede medir también mediante otro mecanismo, otra forma de calcularla mediante la espiral de Teodoro de Cirene. ¿Sabe? Vamos a ver en otra presentación. Y así vamos calculando la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Vamos a pasar a una siguiente lámina. Los números reales. Es el conjunto formado por la unión entre los números racionales, el conjunto de los números de las fracciones, y los números irracionales, el del conjunto de las raíces, ¿ya? Irracionales. Entonces, los reales, Q, unión Q, asterisco, Q complemento o Q irracional. Irracional, racional. Y acá tenemos algunos ejemplos. El 3 es un racional, menos 89 también es un número racional, es un número entero, el 2 séptimo es un número fraccionario, el 2,18 es un número periódico, el más menos es un número raíz cuadrada irracional. Entonces acá tenemos un conjunto de números decimales que son los racionales, todos los decimales son racionales, el 2,18 racional, el 2 séptimo es racional, el menos 89 también es racional, el 3 también, pero el más menos raíz de 2, raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces los reales es Q, unión Q, asterisco, conjunto de las fracciones, conjunto de las raíces. Diagrama representativo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un diagrama representativo. Representación de los números reales en la resta numérica. Aquí tenemos la resta numérica, es un conjunto R reales que se representa con la resta numérica, donde tenemos el 0, al lado derecho los reales positivos y al lado izquierdo los reales negativos y positivos. Operatorias los números reales. El resultado de una operación entre racionales es siempre otro número racional, ¿ya? Excluyendo la división por 0, a partido por 0. Eso es importante destacarlo. Entonces dice el resultado de una operación entre racionales es siempre otro racional. Por ejemplo, si sumamos 2 más 3, eso también son racionales. Es 2 partido por 1, 3 partido por 1. 3 partido por 1, perdón, acá es 3 partido por 1, ¿ya? Entonces vamos a ver atrás y esto lo vamos a sacar. Entonces, ahí está, lo vamos a presentar nuevamente, así para que nos salga bien. ¿Ya? Entonces, operatoria en los números reales, el resultado de una operación entre racionales es siempre otro número racional. Entendemos nosotros por número racional toda aquella cantidad que sea una fracción. Por ejemplo, el 3 es un número racional, es una fracción, porque el 3 está dividido por 1. El 4 también es un racional, porque el 4 está dividido por 1. Entonces, todos los números son racionales. Eso es muy importante. No solamente el 3/4 es racional, un quinto es racional, o el 2/3/5, 2 entero, 3/5 es un número mixto, es racional. Todos los números son racionales, ¿ya?
Entonces dice, el resultado de una operación entre racionales siempre otro número racional. Usted habla de operaciones, por ejemplo, si sumamos 3 más 4, eso da 7, y el 7 está partido por 1. Ese es un número racional, ¿ya? No solamente sumar un medio más un medio, son dos números racionales y me da igual a 1, un medio más un medio es 1, y eso, el 1 también es un número racional porque está partido por 1, ¿ya? Entonces, siempre va a ser así. Lo otro que tenemos que tener en consideración que nosotros si tenemos un número, por ejemplo, 2 dividido por 0, eso es igual a infinito, eso se estudia en otra unidad de aprendizaje. No existe esta división, no la podemos realizar con la calculadora, eso es igual a infinito. Entonces, esto nos resulta en los racionales porque no hay respuesta. O sea, la respuesta que hay sí es, pero infinita. Ahora, si usted divide 0 por 3, eso es igual a 0, eso sí existe. O 0 partido por 2 también es 0. Pero lo que no podemos hacer es 2 partido por 0. Entonces, el denominador, en este caso el denominador tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Para poder calcular los racionales. La operación entre números irracionales no siempre es un número irracional, ¿ya? Entre números irracionales no siempre es un número irracional. Por ejemplo, si usted multiplica un número irracional, raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2, eso es igual a la raíz cuadrada de 4. 2 por 2 son 4, entonces la raíz de 4 es 2. Y este no es un número irracional. Un número irracional es raíz de 3, raíz de 5, ¿no es cierto? Esos son números irracionales. Entonces, no siempre la multiplicación de irracionales me va a dar una raíz. De vez en cuando me va a dar un número, ¿no es cierto?, entero, ya sea positivo o negativo, me va a dar un número real en cierta medida, ¿ya? La operación entre números irracionales no siempre es un número irracional, eso ya lo vimos. Por otra parte, la operación entre un número racional y un número irracional da como resultado un irracional, exceptuándose la multiplicación y la división por 0. Entonces, por otra parte, la operación entre un número racional y un irracional da como resultado un irracional. Si usted multiplica, mirando solamente los irracionales, si usted multiplica, por ejemplo, en una operación 2 multiplicado por raíz de 3, eso es un número irracional. Usted tiene raíz de 3 más raíz de 2, ese resultado es un número irracional, ¿ya? Es un número irracional. Eso es muy importante. Entonces, raíz de 3 más raíz de 2. Usted suma raíz de 2 más raíz de 2, eso da 2 veces 1 más 1, 2 veces raíz de 2. Y eso también es un número irracional. La operación entre número racional y un irracional da como resultado un irracional, entendiéndose que lo racional corresponde a las fracciones, ¿ya? Y los irracionales corresponden a las raíces. Aproximación en los números reales. Para facilitar cálculos y operaciones con números reales, se puede utilizar una aproximación de su expresión como número decimal. Entonces yo puedo tener cantidades irracionales expresadas como números decimales. Y al tener números decimales, yo los puedo aproximar. Para aproximar se pueden utilizar los siguientes métodos. Por exceso, número inmediatamente mayor que el dado. Eso significa por exceso. Truncamiento o por defecto, se eliminan las cifras decimales que le siguen. Truncamiento, se eliminan las cifras decimales que le siguen. Redondeo, hay que fijarse en el valor de la cifra siguiente. Si es mayor o igual a 5, sumamos 1 a la cifra a redondear. De lo contrario, la cifra se mantiene igual. Aproximación en los números reales. Ejemplos. Aproximar con una cifra decimal. Aproximar con una cifra decimal el número 0487.
0,487. Décima, centésima, milésima, 0,487 por defecto y exceso. Entonces tenemos la cifra que estamos estudiando, ¿no es cierto? Es el 0,48. Dice aproximarla a una cifra decimal. Entonces, como el 8, ¿no es cierto? El 0,48 que tengo acá, lo voy a estudiar con un decimal. ¿Ya? Con un decimal. Con un decimal. Acá nosotros miramos lo siguiente. El 0,48 es menor que 0,5. ¿Ya? Es menor que 0,5, pero el 0,48 es mayor que 0,4. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. La cantidad que está aquí, aquí le falta un 7, ¿eh? Le falta un 7 ahí. Entonces, lo que debería estar ahí sería 0,487 es menor que algo y mayor que una cantidad. Entonces, esta cantidad va a ser menor que 0, que 0,5. ¿Ya? Que 0,5. ¿Por qué por 0,5? Porque nos están pidiendo que esta cantidad la aproximemos a un decimal, Entonces 0,48, ese 8 sube al 4 a un decimal. Entonces, como este 8 es mayor que 5, este queda 0,5 y ahí tenemos 0,5. Y este valor tiene que ser menor que el 0,4, que estamos hablando de un decimal. Entonces 0,4 quedaría acá con un decimal. Dicho de otra forma, por defecto es 0,4. Yo, como me están diciendo, aproxímelo con un decimal, el 0,4 sería ahí 0,4 con un decimal y 0,5 con un decimal. Esto sería por defecto y 0,5 por exceso. Ahora, ¿por qué por exceso? Porque el 0,40, el 0,487, ¿no es cierto?, que es la cantidad que estoy estudiando, esa yo la aproximo por exceso, ¿no es cierto?, por exceso ahí. Como me están pidiendo un decimal, ese 8 suma 1 al 5, entonces queda 0,5. Y como me están pidiendo un decimal, por defecto queda el 0,4. 0,4 por defecto. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos otra cantidad, si queremos comparar, por ejemplo, si decimos aproxime el 0,37 a un decimal. ¿Ya? Entonces yo voy a decir 0,37 menor, mayor. 0,37 acá es por exceso. Entonces, ese 0,37 con un decimal va a ser 0,4. Entonces, 0,37 es menor que 0,4, es verdad. Y el 0,37 va a ser, ¿no es cierto?, mayor que 0,3. 0,3 es por defecto, porque yo solamente copio hasta donde me queda el número decimal. Si me están pidiendo un decimal, 0,3. No sigo mirando los decimales que vienen después. 0,3, ahí está por defecto. ¿Ya? Por defecto. Y 0,4 por exceso. Entonces eso da 0,4, porque el 7 suma 1 al 3, 0,4. Esto también se llama por truncamiento. ¿Ah? Se llama por truncamiento. Esto también se llama por redondeo, porque estoy redondeando acá, ¿no es cierto? 0,37 lo estoy redondeando, sumándole 1 nomás también acá, ¿no es cierto? Sumándole 1 al 3, queda 0,4. Si queremos aproximar, por ejemplo, tengo una cantidad 2,285 y lo quiero con dos decimales. Lo quiero aproximar con dos decimales. Ya, menor, mayor. Acá, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que es por exceso. Entonces acá me voy a quedar con dos decimales. Entonces aquí me va a quedar 2,29. Porque el 5 pasa sumando 1 al 8, ya 2,29. Esto, ¿no es cierto?, por exceso.
Como estoy calculando dos decimales, aquí me queda solamente el 2,28. 2,28. Eso es por defecto. ¿Ah? Defecto o truncamiento. Uno también lo puede hacer en forma sin poner signos menor, menor, ¿no es cierto? Lo puede hacer simplemente mirando una cantidad. Si uno dice, quiero que usted me aproxime por defecto y por exceso la siguiente cantidad: 2,34, 35, 7, 2, 8. Quiero que esto lo aproxime por defecto o truncamiento con tres decimales, tres decimales, tres decimales. Entonces, por defecto me va a quedar 2,357 con tres decimales, por defecto. No copio los otros números decimales que vienen después, solamente copio hasta donde me están pidiendo la aproximación. 3,57 por defecto. Ahora, por exceso o redondeo, por exceso, con tres decimales. Entonces colocamos 2,357 con tres decimales, 7, y vemos que si colocamos el 7 se mantiene solamente porque el 2 no es 5 ni mayor a 5, entonces se queda 3,57. Aquí hay una coincidencia en que con tres decimales quedaron iguales, por defecto y por exceso. ¿Ya? A veces ocurre eso. Si hubiera estado acá un 5, este 7 pasa a 8 por exceso. Y así se hacen estas aproximaciones. Error relativo y absoluto en los números reales. El valor absoluto corresponde a la diferencia en valor absoluto entre el valor real y la aproximación. Aproximar por redondeo y truncamiento la siguiente cifra decimal, es decir, a la centésima, así con dos decimales. Tenemos la raíz cuadrada de 54. Primero, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de 54, eso lo copiamos con algunos números decimales, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números decimales. Entonces sacamos esto expresado en número decimal, la raíz de 54, la aproximamos dos decimales por truncamiento, copiamos 7,34. No se copian los otros, no se aproxima con las otras cifras que siguen después con los otros números decimales. Se copia 7,34. Es truncamiento o defecto, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente, por defecto. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así que no hay problema en eso. Redondeando, ¿no es cierto? Ahora, por redondeo o exceso, que es lo mismo, redondeando mejor, la raíz cuadrada de 54 es 7, la misma cantidad que tenemos arriba, pero quiero ahora redondearla, aproximarla, redondeándolo, ¿no es cierto?, por exceso. Entonces, como tenemos 7,348, el 8 que está acá lo pasamos al 4, le sumamos 1, porque ya aquí es mayor que 5, entonces 0,35. Entonces 7,35 sería, disculpen el valor, 7,35. Esto es por redondeo y el 7,34 por truncamiento. Calcular el valor absoluto. Calculamos el valor absoluto entre el valor real, que es raíz cuadrada de 54, menos 7,34, que es la aproximación por truncamiento. Eso da esa cifra. Esto se hace con la calculadora y nos entrega este valor. ¿Ya? En algunas calculadoras esto va a quedar escrito como una notación científica. Por redondeo, la raíz cuadrada de 54 en valor absoluto, menos 7,35, que lo calculamos y da esa cantidad. Ahí está, ¿no es cierto?, el valor absoluto por truncamiento y por redondeo. Luego calculamos el error relativo. El error relativo es el cociente entre el valor absoluto y el valor real de la raíz. Entonces el valor absoluto lo tenemos, raíz cuadrada de 54 menos 7,34. Si da una cantidad negativa, se considera como positiva ese cálculo y se divide por la raíz de 54, nos da 0,011 y fracción. Eso lo multiplicamos por 100 y da 0,12% el error relativo. Luego por redondeo, raíz cuadrada de 54 menos 7,85, lo dividimos por raíz de 54 y ese valor que sale con la calculadora
lo multiplicamos por 100 y da 0,02. Entonces esos serían los cálculos que se hacen para calcular el error relativo. Los números reales, nota, si al calcular una medida o resolver un ejercicio obtenemos como resultado un número irracional, como por ejemplo, debemos tener en claro que ese es el valor exacto del número y así lo dejamos expresado, sin buscar su expresión decimal. Entonces, si tenemos el ejemplo de 1,25 más 0,6 más raíz cuadrada de 2, si sumamos el 1,25 con el 0,6, eso da 1,85 más raíz cuadrada de 2. Si dejamos expresado este resultado de esta forma, con la raíz cuadrada de 2 como forma irracional, esta es la forma exacta del resultado. Pero si queremos aproximar, queremos calcularlo en forma decimal, podemos decir, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 2 es 1,41, ¿ya? Y el 1,85 le sumo el 1,41 y eso da 3,26. Y ese valor no es tan exacto, es una expresión decimal, pero el valor exacto es la forma que tenemos anteriormente. Entonces uno puede escribirlo como número decimal o como forma exacta, número irracional. Entonces eso sería, digamos, lo que está relacionado totalmente con los números reales, que son las propiedades especialmente de los números irracionales.